El día que descubrí la mentira más grande de mi vida comenzó como cualquier otro lunes gris en el barrio de San Telmo. Javier, mi compañero de clase, se sentó a mi lado con una mirada que parecía atravesar las paredes del aula. Mis ojos, normalmente llenos de una tristeza contenida, hoy destilaban una vulnerabilidad que me atravesó el alma. Soy huérfano, me dijo aquella mañana con una voz que sonaba más a una confesión que a una declaración. Habíamos crecido juntos en el mismo vecindario de Buenos Aires, donde la pobreza y la lucha diaria eran nuestras compañeras silenciosas. Pero hasta ese momento nunca había escuchado a Javier hablar de su pasado con tanta claridad. Recordé todas las veces que lo había visto solo, sin familia aparente, sobreviviendo con la ayuda de vecinos y de la pequeña red de solidaridad que caracteriza a los barrios populares. Su historia parecía ser un eco de tantas otras historias de abandono y resiliencia que conocíamos. La escuela era nuestro refugio, un lugar donde los chicos como nosotros podíamos soñar más allá de las estrechas calles que nos vieron crecer. Javier siempre había sido reservado, pero ese día su silencio era diferente. Era como si una pesada carga hubiera estado esperando el momento preciso para ser liberada. Me contó fragmentos de su historia, noches en casas de diferentes familiares, un padre ausente que nunca conoció, una madre que aparecía como un fantasma en su vida. Cada palabra era un pedazo de un rompecabezas que parecía estar armándose frente a mis ojos. Los recuerdos de Javier eran como instantáneas rotas de una película sin guión. Un cumpleaños aquí, una Navidad allá, siempre en diferentes casas, siempre como un invitado temporal. La palabra hogar para él sonaba más a un concepto abstracto que a un lugar real. Lo que no sabía en ese momento era que su declaración sería el inicio de un viaje que cambiaría para siempre mi comprensión de la verdad, de la familia y de los secretos que a veces se esconden bajo capas de silencio y dolor. Mientras Javier me miraba, esperando alguna reacción, sentí que algo en su mirada me desafiaba a ir más allá de la simple compasión. Era como si me estuviera pidiendo sin palabras que lo ayudara a desentrañar el misterio de su propia existencia. No podía imaginar en ese momento que su historia de huérfano estaba a punto de revelar un secreto que nos involucraría a ambos en una búsqueda que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre identidad, familia y verdad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo me decía que este no sería un día común, y que la historia de Javier estaba a punto de tomar un giro que ninguno de los dos podría haber anticipado. La realidad de ese monstruo impredecible estaba a punto de mostrarnos su cara más inesperada. En los barrios de Buenos Aires, la desigualdad no es solo una palabra abstracta. Es una realidad que se respira en cada esquina, se siente en cada mirada y se vive en cada historia. Crecí entendiendo que el destino no era el mismo para todos, y que algunas personas nacían con más obstáculos que otras. Mi madre, una mujer de manos callosas y corazón infinito, trabajaba como empleada doméstica en casas de familias adineradas. Cada mañana salía antes del amanecer, dejándome una taza de mate cocido y un beso en la frente. Recuerdo cómo regresaba exhausta con el uniforme arrugado y los zapatos gastados, pero siempre con la esperanza intacta. En mi barrio la línea entre la supervivencia y la miseria era tan delgada como el papel de un cigarrillo. Veía niños de mi edad que ya trabajaban para ayudar en sus casas, otros que abandonaban la escuela porque era más urgente conseguir unos pesos. La educación parecía un lujo reservado para algunos, no un derecho para todos. Las diferencias se manifestaban en detalles pequeños pero brutales. Mientras algunos compañeros llegaban al colegio con mochilas nuevas y útiles completos, otros compartían un lápiz entre tres. El uniforme, ese símbolo de igualdad, revelaba las profundas fracturas sociales. Unos impecables, otros remendados. Javier representaba ese rostro de la desigualdad. Sin familia establecida, saltando entre casas de conocidos, su vida era un constante ejercicio de supervivencia. No era solo un problema individual, era el síntoma de un sistema que excluye sistemáticamente a los más vulnerables. La educación, que debería ser el gran ecualizador social, se convertía paradójicamente en otro espacio de segregación. Las escuelas públicas de zonas pobres tenían menos recursos, profesores desmotivados, infraestructura precaria. Era como si el sistema mismo estuviera diseñado para mantener a algunos en la marginalidad. Mi madre siempre decía, la pobreza no es un destino, es una condición que se puede transformar. Sus palabras resonaban como un mantra de resistencia. Cada centavo que ahorraba, cada sacrificio que hacía, era para garantizarnos un futuro diferente. Pero la desigualdad no era solo económica, era un entramado complejo de oportunidades negadas, de estigmas sociales, de puertas que se cerraban antes de siquiera abrirse. Era un círculo perverso donde nacer en determinado barrio ya marcaba tu trayectoria vital. Lo más doloroso era ver cómo ese sistema fragmentaba los sueños. Jóvenes con talento, inteligencia y ganas, condenados de antemano por un código postal. La meritocracia era un espejismo, una promesa vacía para quienes no tenían los recursos básicos para competir.
Un día, mirando por la ventana de nuestra pequeña habitación, comprendí que la lucha contra la desigualdad no sería fácil. Pero también entendí que cada pequeña acción cuenta, que la solidaridad puede ser un arma poderosa contra la injusticia. Y entonces, en ese preciso instante, algo dentro de mí cambió. Ya no sería solo un espectador, sino un actor en esta batalla. El destino de Javier, el mío propio y el de tantos otros estaban a punto de entrelazarse en una historia que desafiaría todos los pronósticos. La empatía no se enseña en los libros, se aprende en el dolor ajeno. Mi viaje comenzó el día que comprendí que entender a Javier significaba más que escuchar su historia, era realmente sentirla como propia. Recuerdo perfectamente aquel atardecer en el parque del barrio. Javier estaba sentado en un banco con la mirada perdida entre los árboles. No dije nada, simplemente me senté a su lado. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Sentía su tristeza como si fuera una capa invisible que nos envolvía. Mi madre siempre decía que la verdadera comprensión viene cuando dejamos de ver al otro como un extraño, y lo reconocemos como parte de nuestra propia humanidad. Esas palabras resonaban cada vez que miraba a Javier. Poco a poco él comenzó a abrirse, no con grandes discursos, sino con pequeños fragmentos de su vida. Un recuerdo aquí, una anécdota allá. Cada historia era como una pieza de un rompecabezas roto que juntos intentábamos reconstruir. Descubrí que la empatía no era solamente sentir lástima, sino caminar junto al otro en su dolor. Significaba estar presente sin juzgar, sin querer resolver todo inmediatamente. Era un acto de profundo respeto por el sufrimiento ajeno. En nuestros encuentros aprendí que cada persona carga historias invisibles. Javier no era solo un huérfano o un chico sin familia. Era un ser humano con sueños, miedos, esperanzas. Tenía una complejidad que iba más allá de su condición social. Comenzamos a crear pequeños rituales. Compartir un mate, caminar por el barrio, sentarnos a ver el atardecer. No hablábamos todo el tiempo. A veces el silencio era nuestra mejor conversación. En esos momentos sentía que lo estaba acompañando en su proceso de sanar heridas profundas. La empatía me enseñó que cada historia es sagrada, que no se trata de dar consejos o intentar resolver los problemas del otro, sino de crear un espacio donde ese dolor pueda ser reconocido y habitado sin miedo. Un día Javier me confesó algo que cambiaría todo. Sus ojos, normalmente tristes, tenían un brillo diferente. Creo que he encontrado algo, me dijo. Su voz temblaba entre la esperanza y el miedo. Sentí que estábamos al borde de un descubrimiento que transformaría no solo su vida, sino también la mía. La empatía, descubrí, no es un destino, es un viaje. Un camino donde nos permitimos ser vulnerables, donde reconocemos que en el fondo todos llevamos cicatrices, todos buscamos ser comprendidos. Y justo cuando creí que lo había escuchado todo, Javier me miró con una intensidad que me atravesó el alma. «Tengo algo que mostrarte», susurró. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo me decía que este era solo el principio de una historia mucho más profunda. Algunas verdades golpean como un rayo sin aviso, desgarrando todo lo que creíamos conocer. Mi revelación comenzó un domingo por la tarde, mientras revisaba álbumes familiares antiguos en casa de mi abuela. La foto estaba allí entre cientos de imágenes descoloridas. Una familia sonriente, con un niño que me resultaba increíblemente familiar. No era solo un parecido, era prácticamente idéntico a Javier. Mi corazón comenzó a latir con una intensidad que me resultaba desconocida. Mis manos temblaban mientras sostenía la fotografía. La imagen mostraba a los González, una familia que conocíamos del barrio, posando en lo que parecía ser un cumpleaños. El niño, con unos ojos idénticos a los de Javier, me miraba como si supiera que algún día descubriría este secreto. Recordé cada detalle de las historias que Javier me había contado sobre su supuesta orfandad. Cada palabra, cada silencio comenzaba a tener un nuevo significado. ¿Había estado mintiendo todo este tiempo? ¿O él mismo desconocía su verdadero origen? Mi abuela, que había estado observándome en silencio, se acercó lentamente. «Esa foto tiene una historia», me dijo con una voz que contenía años de secretos. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora destilaban una mezcla de dolor y comprensión. Me contó fragmentos de un pasado que sonaba más a novela que a realidad. Los González habían perdido un hijo hace años, en circunstancias que nunca quedaron completamente claras. Un niño que desapareció sin dejar rastro, generando un dolor que marcó a toda la familia. La madre de Javier, según lo que mi abuela me revelaba, había estado involucrada en un escándalo que la llevó a perder la custodia de su hijo. Las versiones oficiales hablaban de problemas legales, pero nadie conocía los detalles exactos. Cada nueva información era como un golpe. La verdad no era un camino recto, sino un laberinto lleno de sombras y medias verdades. Sentía que estaba desenterrando un secreto que podría cambiar para siempre la vida de Javier. ¿Cómo le diría algo así? ¿Cómo explicarle que posiblemente no era huérfano, sino que tenía una familia que lo había perdido?
La responsabilidad de esta revelación me aplastaba como un peso invisible. Mi abuela me miró con una sabiduría que solo dan los años. A veces los secretos familiares son como heridas que necesitan ser sanadas, me dijo mientras acariciaba la vieja fotografía. Sus palabras resonaban con una profundidad que iba más allá de lo evidente. Un detalle llamó mi atención. En el reverso de la foto había una inscripción casi borrada. Cuando logré descifrarla, sentí que el mundo se detenía. Una fecha, un nombre, una pista que podría ser el inicio de toda la verdad. Justo en ese momento mi teléfono sonó. Era Javier. «Necesito hablar contigo», me dijo con una voz que contenía algo más que urgencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. La verdad estaba a punto de explotar y ninguno de nosotros estaba preparado para lo que vendría. Hay momentos en la vida que dividen el tiempo en un antes y un después. El día que le conté a Javier la verdad sobre su origen fue uno de esos instantes que marcan para siempre el destino de las personas. Lo llevé a nuestro lugar habitual, el parque donde tantas veces habíamos compartido mate y silencios. El otoño comenzaba a pintar las hojas de un color ocre, como si la naturaleza supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Sus ojos siempre contenidos me miraban con una mezcla de expectativa y miedo. Sentí que cada palabra que pronunciara podría destruir o reconstruir su mundo. La verdad es un bisturí delicado que puede curar o abrir heridas más profundas. Javier, comencé, tengo algo importante que contarte. Mi voz sonaba extraña, como si no fuera completamente mía. Él se tensó presintiendo que lo que vendría no sería una conversación cualquiera. Le mostré la fotografía que había encontrado. Sus manos temblaban mientras la sostenía, como si estuviera tocando un objeto sagrado y prohibido al mismo tiempo. Cada detalle de su rostro se transformaba primero en incredulidad, luego confusión, después un dolor que parecía atravesar generaciones. Le conté sobre los González, sobre su posible historia familiar, sobre los rumores que mi abuela me había revelado. Cada palabra era un golpe, cada revelación un fragmento de un rompecabezas que nunca había imaginado. Javier no lloró. Su silencio era más devastador que cualquier lágrima. Era el silencio de alguien que siente que el mundo tal como lo conocía se desmorona en segundos. La identidad que había construido se convertía en arena movediza. ¿Por qué nunca me lo dijeron?, preguntó con una voz que sonaba más a un susurro lastimero que a una pregunta. No tenía respuesta. La verdad es que a veces los secretos familiares son más complejos que cualquier explicación simple. Le conté sobre su madre, sobre los rumores de un escándalo legal, sobre la pérdida de la custodia. Cada palabra era como arrancar una venda de una herida antigua. Javier me miraba, pero sentía que ya no me veía. Estaba perdido en un mar de preguntas sin respuestas. El parque seguía su rutina. Niños jugando, parejas caminando, árboles moviéndose con el viento. El mundo seguía girando mientras para Javier todo se había detenido. Su identidad, ese concepto tan frágil y al mismo tiempo tan fundamental, estaba siendo reconstruida en ese preciso instante. «Necesito saber más», dijo finalmente. Su voz había recuperado un tono de determinación. Ya no era el chico herido, era alguien dispuesto a desentrañar su propia historia. Justo en ese momento su teléfono sonó. Un número desconocido. Javier me miró con una intensidad que me atravesó el alma. «Contesta», le dije. Algo me decía que esta llamada sería el inicio de algo más grande que nosotros. Su mano temblorosa tomó el celular. Un escalofrío recorrió mi espalda. La verdad estaba a punto de revelarse, y ninguno estábamos preparados para lo que vendría. La identidad no es un documento, es una historia tejida con hilos de memoria, dolor y esperanza. Para Javier, comenzar a buscar quién era realmente se convirtió en un viaje más interno que externo. Un camino de reconstrucción que desafiaba todo lo que creía conocer. Después de la revelación pasamos semanas investigando. Cada pista era como un fragmento de un rompecabezas emocional. Visitamos archivos municipales, hablamos con antiguos vecinos, rastreamos registros que pudieran conectarlo con su familia biológica. La burocracia era un laberinto donde la verdad parecía esconderse entre papeles amarillentos y sellos oficiales. Mi madre decía que buscar el origen es como excavar en terreno sagrado. Cada movimiento debe ser delicado, cada pregunta medida. Javier no solo buscaba información, estaba reconstruyendo su propia narrativa. Ya no era el chico sin historia, ahora era un detective de su propia existencia. Los González aparecían como una sombra constante, una familia que había perdido un hijo y que, según los rumores, nunca había dejado de buscarlo. Cada dato que encontrábamos abría más preguntas que respuestas. Recuerdo una tarde en que Javier me mostró un documento antiguo. Sus manos temblaban mientras lo sostenía, como si ese papel pudiera desmoronarse con cualquier contacto. Una partida de nacimiento, un nombre, una fecha que parecía conectarlo con un pasado que había sido borrado. La búsqueda de identidad no era solo encontrar un origen, era comprender quién era realmente.
Javier comenzó a entender que la familia no se define solo por la sangre, sino por los lazos que se construyen. Su dolor se transformaba lentamente en una búsqueda de comprensión. Hablamos con trabajadores sociales, con antiguos conocidos de su madre. Cada conversación era como descifrar un código secreto. La verdad no venía en línea recta, sino en fragmentos dispersos que había que unir con paciencia y cuidado. Un día, en medio de nuestra investigación, encontramos una pista inesperada. Una fotografía en un archivo municipal mostraba a su madre años atrás, en un contexto que nunca habíamos imaginado. No era la imagen de una mujer abandonadora, sino de alguien que había luchado contra circunstancias imposibles. La identidad de Javier comenzaba a tomar forma, no como una verdad absoluta, sino como un mosaico de experiencias, de historias no contadas, de silencios que finalmente encontraban voz. Sus noches ya no eran de soledad, sino de reflexión. Cada descubrimiento lo acercaba más a comprender quién era realmente. Ya no era el huérfano sin historia, era alguien que estaba construyendo su propio camino. La última pista que encontramos parecía ser la más importante. Un nombre, una dirección, algo que podría conectarlo directamente con su pasado. Javier me miró con una intensidad que me atravesó el alma. Creo que lo encontré, susurró. Su voz contenía una mezcla de miedo y esperanza. Justo en ese momento su teléfono sonó. Un número desconocido parpadeaba en la pantalla. El destino parecía estar a punto de revelar su siguiente capítulo. El encuentro con el pasado nunca es como lo imaginamos. Cuando Javier y yo llegamos a la casa de los González, el tiempo parecía haberse detenido. Una construcción antigua en el barrio de Belgrano, con una reja oxidada y un jardín que hablaba de años de abandono y espera. Javier apretaba mi mano con una intensidad que me lastimaba. No era miedo lo que sentía, era una mezcla de anticipación y dolor contenido. Llevábamos meses investigando, reconstruyendo historias y ahora estábamos a punto de enfrentar la verdad. Doña Elena González nos abrió la puerta. Su rostro, marcado por años de sufrimiento, se transformó cuando vio a Javier. No hubo gritos, no hubo dramatismo. Solo un silencio que parecía contener décadas de dolor. «Pasa», dijo simplemente. Su voz sonaba como un susurro gastado por el tiempo. El living era un museo de recuerdos, fotos antiguas. Un retrato de un niño que inmediatamente reconocimos como Javier de pequeño. Ella nos sirvió mate como si fuéramos visitas esperadas durante años. Sus manos temblaban mientras preparaba la hierba. Cada movimiento era una historia no contada. Javier no decía nada, la observaba con una intensidad que me resultaba desgarradora. «Te perdimos cuando tenías 3 años», comenzó Elena. Su historia era un laberinto de dolor. Un secuestro que nunca fue esclarecido, años de búsqueda, investigaciones que no llevaban a ningún lado. Cada palabra era un golpe para Javier, cada recuerdo una herida que se abría. La madre biológica de Javier había estado involucrada en una red de tráfico infantil. La verdad era más compleja que cualquier novela. Un sistema que separaba familias, que destruía vidas, que convertía el dolor en una mercancía. Javier escuchaba en silencio. No lloraba, no gritaba. Era como si su alma estuviera procesando décadas de ausencia en segundos. Elena le mostró álbumes, le contó historias de cuando era un niño. Describió cada detalle que había guardado celosamente durante años. «Nunca dejamos de buscarte», repitió Elena una y otra vez. Su dolor era tan real que casi se podía tocar. Habían pasado más de 15 años, pero para ella el tiempo se había detenido el día que lo perdieron. El encuentro no fue como en las películas. No hubo abrazos inmediatos, no hubo lágrimas de felicidad. Era un reencuentro construido sobre capas de dolor, de silencios, de preguntas sin responder. Javier me miró. Sus ojos contenían un universo de emociones. No era el mismo chico que había comenzado esta búsqueda. Algo en él había cambiado para siempre. Justo cuando creímos que todo estaba dicho, Elena sacó una caja. «Algo que guardé todos estos años», dijo. Su mano temblorosa la extendió hacia Javier. Un objeto que parecía contener más secretos de los que podíamos imaginar. Un escalofrío recorrió la habitación. Lo que vendría a continuación cambiaría todo lo que creíamos saber. El regreso a casa nunca es como lo imaginamos. Para Javier significaba reconstruir una vida que le habían arrancado hace años, como quien intenta rearmar un rompecabezas con piezas que ya no encajan perfectamente. Los primeros días después del encuentro con los González fueron una montaña rusa de emociones. Javier no hablaba mucho, pero sus ojos contenían un universo de sentimientos encontrados. No era un reencuentro de película, era un proceso doloroso de reconexión con un pasado que había sido un misterio durante años. Elena y su esposo Ricardo lo recibieron con una mezcla de cautela y esperanza. No querían abrumarlo, pero tampoco deseaban perderlo nuevamente. Cada comida familiar era un ritual de reconocimiento. Cada conversación un puente frágil que intentaban construir. Recuerdo cuando me contó sobre su primera noche en la casa de los González.
Es extraño dormir en un cuarto que dicen que era mío, me dijo. Las fotos de su infancia lo miraban desde las paredes, como testigos silenciosos de un pasado que apenas comenzaba a conocer. La reconciliación no fue inmediata. Había capas de dolor, de ausencia, de preguntas sin responder. Javier descubrió hermanos que no conocía, primos, una red familiar que había existido sin él durante años. Cada nuevo rostro era un fragmento de su historia que intentaba comprender. Su madre biológica, aquella mujer que había estado involucrada en su separación, seguía siendo un misterio. Los González le contaron lo poco que sabían, pero había más preguntas que respuestas. Javier comprendió que la verdad no siempre viene en un paquete completo y ordenado. Yo lo acompañaba en este proceso, no como un simple espectador, sino como un testigo de su transformación. Veía cómo poco a poco iba recuperando pedazos de su identidad. Un recuerdo aquí, una anécdota familiar allá. Era como ver a alguien renacer. La comunidad del barrio fue fundamental. Muchos conocían la historia de los González, su búsqueda incansable. Cuando Javier comenzó a aparecer en lugares públicos, la gente lo recibía como a un hijo pródigo. Había algo de esperanza colectiva en su regreso. No todo fue fácil. Había noches en que lo veía perdido, momentos de silencio donde el dolor de los años perdidos lo consumía. La terapia fue un aliado importante en este proceso de reconstrucción. Aprendió que la identidad no es algo que se encuentra de golpe, sino que se construye pacientemente. Su relación con Elena y Ricardo era delicada. No eran desconocidos, pero tampoco eran la imagen tradicional de padres. Estaban aprendiendo a ser familia, a base de paciencia, respeto y amor contenido. Un día, mientras tomábamos mate en su nueva casa, Javier me miró y dijo algo que nunca olvidaré. No he perdido mi vida, he ganado una nueva oportunidad. Su mirada tenía una paz que no había visto antes. Justo cuando creímos que todo estaba resuelto, un sobre llegó por correo. Una carta que parecía contener un secreto más, algo que podría cambiar todo lo que habíamos construido hasta ese momento. Su mano temblorosa tomó el sobre. Un escalofrío recorrió la habitación. Lo que vendría a continuación prometía ser el capítulo más impactante de su historia. La fuerza de la comunidad no se mide en grandes gestos, sino en pequeños actos de solidaridad que tejen una red invisible de apoyo. Cuando la historia de Javier comenzó a conocerse en el barrio, algo extraordinario sucedió. La gente que normalmente vive en sus propios mundos comenzó a unirse. Todo comenzó con pequeños gestos. Don Ramírez, el panadero de la esquina, empezó a guardarle un pedazo de pan dulce cada mañana. La señora Martínez, que tenía un puesto en el mercado, le conseguía trabajo a quien necesitara. La escuela donde estudiábamos se convirtió en el epicentro de una red de apoyo que iba más allá de lo académico. Recuerdo una reunión comunitaria donde Javier compartió su historia. No era un discurso preparado, era un relato crudo y honesto sobre la desigualdad, la pérdida y esperanza. Cuando terminó de hablar, el silencio fue más elocuente que cualquier aplauso. La comunidad hizo algo más que escuchar. Organizaron colectas para ayudar con sus estudios, consiguieron becas, crearon un programa de mentoría para jóvenes que habían pasado por situaciones similares. No era caridad, era un acto de dignidad colectiva. Los González, que antes habían sido una familia marcada por el dolor, se convirtieron en símbolos de resistencia. Su búsqueda incansable inspiró a otros padres que habían perdido a sus hijos. Javier no era ya un caso aislado, era parte de un movimiento. Comenzó a dar charlas en escuelas, compartiendo su historia como una herramienta de concientización. Hablaba sobre la importancia de la familia, no como un concepto tradicional, sino como una red de apoyo que va más allá de la sangre. Lo más impresionante era cómo la comunidad había transformado un dolor individual en una lucha colectiva. Comenzaron a presionar por mejores políticas de protección infantil, a visibilizar los problemas de tráfico y abandono de menores. Recuerdo una noche donde organizamos una vigilia por los niños desaparecidos. Cientos de personas del barrio se reunieron, cada uno con una vela, cada luz representando una esperanza. Justo cuando creímos que habíamos llegado al punto máximo de unión, algo inesperado sucedió. Un sobre llegó a la comunidad con información que prometía revelar detalles sobre otros casos de niños desaparecidos. Un escalofrío recorrió la sala. Lo que vendría a continuación cambiaría todo lo que habíamos construido hasta ese momento. La historia de Javier se convirtió en algo más que un relato personal. Fue un faro de esperanza para cientos de familias que habían perdido la fe. Los medios locales comenzaron a interesarse, no como una nota sensacionalista, sino como un testimonio de resiliencia. Recuerdo la primera entrevista en televisión. Javier no buscaba victimizarse, hablaba con una madurez que desafiaba su edad. Contaba su historia sin dramatismo, pero con una profundidad que atravesaba la pantalla. Los periodistas quedaron impactados, no por el dolor, sino por su capacidad de transformación. Las redes sociales amplificaron su mensaje.
Cada publicación, cada fragmento de su historia generaba miles de comentarios. Familias de toda Argentina comenzaron a escribirle, compartiendo sus propias historias de búsqueda, de pérdida y de esperanza. Su relato había tocado una fibra sensible en la sociedad. Organizaciones de derechos humanos lo invitaron a dar testimonio. Javier habló en universidades, en conferencias, mostrando que la identidad no es algo que se recibe, sino algo que se construye. Su mensaje iba más allá de su historia personal. Era un llamado a la acción contra la desigualdad social. El impacto fue inmediato. Comenzaron a formarse grupos de apoyo inspirados en su historia. Familias que antes se sentían solas ahora tenían un referente, un ejemplo de que la esperanza no es una palabra vacía. Los González se convirtieron en símbolos de persistencia. Su búsqueda inspiraba a otros. Las autoridades que normalmente ignoraban estos casos comenzaron a prestar atención. Se abrieron investigaciones sobre casos similares de niños desaparecidos. Javier se había convertido en la voz de los que no pueden hablar, en un símbolo de resistencia. Su historia trascendió lo personal. Comenzó a trabajar con organizaciones que ayudan a niños en situación de vulnerabilidad. Dictaba talleres, compartía su experiencia, mostrando que el dolor puede transformarse en una herramienta de cambio social. Los medios internacionales comenzaron a interesarse. Su historia fue publicada en revistas de América Latina, mostrando cómo un caso individual puede convertirse en un movimiento colectivo. Javier representaba la lucha contra la desigualdad, contra el abandono, contra un sistema que muchas veces invisibiliza el dolor. Recuerdo una noche donde me confesó sus miedos. No quiero ser un héroe, me dijo. Solo quiero que mi historia ayude a otros. Su humildad era más impactante que cualquier discurso épico. Justo cuando creímos que habíamos llegado al punto máximo de su impacto, algo inesperado sucedió. Una llamada de una organización internacional prometía abrir nuevas posibilidades para su trabajo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Lo que vendría a continuación prometía ser el capítulo más importante de su historia. Un año después de comenzar su búsqueda, Javier fue invitado a dar un discurso en el auditorio principal de la Universidad de Buenos Aires. El mismo lugar que años atrás nos parecía un sueño inalcanzable, ahora era el escenario de su transformación. Cuando subió al escenario, el silencio fue absoluto. No era un orador profesional, era un joven que había sobrevivido al laberinto del dolor y había emergido como un símbolo de esperanza. Su mirada recorría el auditorio lleno no con arrogancia, sino con una profunda humildad que solo dan las batallas verdaderamente difíciles. Habló sobre su viaje sin victimizarse. Contó cómo la pérdida de su identidad se había convertido en el combustible para transformar no solo su vida, sino la de cientos de familias. Cada palabra era un golpe de dignidad contra un sistema que había intentado borrarlo. Recordó a los González no como extraños, sino como la familia que lo recuperó. Habló de su madre biológica sin odio, con una comprensión que desafiaba cualquier expectativa. Su discurso no era una condena, era un llamado a la comprensión. La ovación que recibió no fue solo un aplauso, fue un reconocimiento colectivo. Estudiantes, profesores, familias que habían seguido su historia, todos se pusieron de pie. Javier había logrado algo extraordinario, convertir su dolor personal en una herramienta de transformación social. Organizaciones de derechos humanos lo observaban como un nuevo referente. No era un héroe de película, era un joven real que había logrado algo que parecía imposible: reconstruir su identidad y usar su historia para cambiar el mundo. Después del discurso, docenas de personas se acercaron a abrazarlo. Familias que habían perdido a sus hijos, jóvenes que habían crecido sin conocer su origen, todos lo veían como un símbolo de esperanza. Javier escuchaba cada historia, cada testimonio, con una empatía que iba más allá de las palabras. Recuerdo mirarlo desde lejos y sentir que habíamos recorrido un camino imposible. Éramos los mismos chicos del barrio, pero ya no éramos los mismos. Su regreso triunfal no era solo suyo, era un triunfo colectivo. Los medios lo llamaban el chico que recuperó su identidad. Pero para nosotros era simplemente Javier, un joven que había transformado el dolor en luz, la ausencia en presencia, el abandono en esperanza. Justo cuando creímos que todo estaba dicho, un sobre llegó a sus manos. Una invitación internacional que prometía llevar su historia más allá de las fronteras de Argentina. Un escalofrío recorrió la sala. Lo que vendría a continuación prometía ser el capítulo más importante de su viaje. La nueva generación no se define por la edad, sino por la capacidad de transformar el dolor en esperanza. Javier se convirtió en un símbolo para cientos de jóvenes que habían crecido sin entender su propia historia. Comenzó a crear talleres en escuelas públicas, no como un profesor tradicional, sino como un narrador de experiencias. Hablaba sobre identidad, sobre la importancia de conocer los propios orígenes, sobre cómo la familia va más allá de la sangre. Los estudiantes lo escuchaban con una atención que iba más allá de lo académico.
Fundó una organización que ayudaba a jóvenes en situación de vulnerabilidad. No era una institución burocrática, era un movimiento vivo. Cada mes llegaban más historias, más casos de chicos que necesitaban ser escuchados, comprendidos, acompañados. Recuerdo una tarde donde un grupo de jóvenes le contaron sus historias. Chicos que habían crecido sin padres, sin referencias, sin un lugar al que llamar hogar. Javier los escuchaba con una empatía que iba más allá de las palabras. No ofrecía soluciones mágicas, ofrecía comprensión. La tecnología se convirtió en su aliada. Creó plataformas digitales donde los jóvenes podían compartir sus historias, conectarse, sentirse parte de algo más grande. No era solo un grupo de apoyo, era una comunidad que se construía día a día. Las universidades comenzaron a invitarlo como conferencista. No hablaba desde un pedestal académico, sino desde la experiencia real. Su mensaje era simple: la identidad se construye, no se recibe. Cada joven tiene el poder de escribir su propia historia. Trabajó con organizaciones gubernamentales para crear políticas de protección infantil. No era un activista tradicional, era alguien que había vivido en carne propia los problemas que denunciaba. Su voz tenía un peso que iba más allá de cualquier discurso teórico. Los medios lo llamaban el líder de los sin voz, pero para nosotros era simplemente Javier, un chico que había transformado su dolor en una herramienta de cambio social. Cada taller, cada conferencia, cada conversación era un paso más hacia la transformación. Comenzó a formar mentores, jóvenes que habían pasado por situaciones similares y que ahora podían acompañar a otros. No era un modelo jerárquico, era una red de apoyo horizontal donde cada experiencia era válida. Su trabajo trascendió las fronteras de Argentina. Organizaciones de América Latina comenzaron a contactarlo, a pedirle que compartiera su metodología. Javier había logrado algo extraordinario: convertir su historia personal en un movimiento colectivo. Justo cuando creímos que habíamos llegado al punto máximo de su impacto, algo inesperado sucedió. Una invitación internacional prometía llevar su trabajo a un nivel completamente nuevo. Un escalofrío recorrió la sala. Lo que vendría a continuación prometía ser el capítulo más importante de su viaje de transformación. Mirando hacia atrás, el viaje de Javier parecía más un milagro que una historia real. Habíamos recorrido un camino que ninguno de los dos imaginó cuando éramos simples compañeros de escuela en un barrio humilde de Buenos Aires. La búsqueda de identidad no era un camino recto, sino un laberinto lleno de emociones contradictorias. Cada descubrimiento era como levantar una capa de una herida antigua. Cada revelación nos acercaba más a comprender que la verdad tiene muchos matices. Recordaba las noches donde Javier me contaba sus miedos, sus dudas sobre quién era realmente. No era un drama adolescente, era una búsqueda existencial que iba más allá de los documentos o los lazos de sangre. La identidad, descubrimos, se construye con retazos de experiencias, de dolor, de esperanza. La desigualdad social que habíamos vivido no era solo un concepto abstracto, era una realidad que nos había marcado profundamente. Cada obstáculo que Javier superaba era una pequeña victoria contra un sistema que parecía diseñado para mantener a algunos en la invisibilidad. Nuestra amistad había sido la primera red de contención. Antes que las organizaciones, antes que los programas sociales, estábamos nosotros. Dos chicos del barrio que decidieron que la soledad no sería su destino. Habíamos aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por la capacidad de estar presente en los momentos difíciles. La transformación de Javier no era un logro individual, era el resultado de una comunidad que decidió no rendirse, de familias que siguieron buscando, de personas que creyeron que cada historia importa. Habíamos descubierto que la esperanza no es un concepto abstracto, sino una decisión diaria. Cada persona que conocimos en este viaje nos enseñó algo. Los González con su búsqueda incansable, mi madre con su resiliencia, los vecinos del barrio con su solidaridad. Cada uno había sido un hilo en el tejido de esta historia increíble. La lucha por la justicia social ya no era algo lejano. Se había convertido en una misión personal, en un compromiso que iba más allá de las palabras. Habíamos aprendido que el cambio no viene de grandes gestos, sino de pequeñas acciones cotidianas. Javier me miraba a veces con una sabiduría que desafiaba su edad. No somos lo que nos sucede, me decía, somos lo que elegimos hacer con eso. Cada vez que lo escuchaba sentía que estábamos escribiendo algo más que una historia personal. Habíamos transformado el dolor en esperanza, la ausencia en presencia, el abandono en una misión de vida. Nuestra historia era un testimonio de que es posible reconstruirse, de que la identidad no es una sentencia, sino una construcción constante. Justo cuando creímos que habíamos comprendido todo, un sobre llegó que prometía abrir un nuevo capítulo en nuestra travesía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Lo que vendría a continuación prometía desafiar todo lo que creíamos saber. El legado de Javier no se mide en logros personales, sino en vidas transformadas.
Años después de su búsqueda inicial, su historia había dejado una marca indeleble en la sociedad argentina, trascendiendo lo individual para convertirse en un movimiento de esperanza. La organización que fundó se había convertido en un referente para jóvenes en situación de vulnerabilidad. No era una institución burocrática, era un ecosistema de apoyo donde cada historia importaba. Cientos de jóvenes encontraban no solo orientación, sino un espacio para reconstruir su identidad. Recordaba cómo comenzó todo, un chico herido buscando su origen, y ahora se había transformado en la voz de una generación que se negaba a ser invisible. Las universidades lo invitaban como conferencista. Los medios lo presentaban como un símbolo de resiliencia, pero para nosotros seguía siendo el mismo Javier del barrio. Su trabajo había generado cambios concretos en políticas públicas, leyes de protección infantil, programas de búsqueda de identidad, sistemas de apoyo para familias vulnerables. Cada logro era un pequeño homenaje a su propia historia de búsqueda y reconstrucción. Los González, aquella familia que lo recuperó, ahora trabajaban junto a él. Su dolor se había transformado en una misión compartida. Organizaban encuentros, apoyaban a familias que buscaban a sus seres perdidos, convirtiendo su tragedia personal en una red de esperanza. Javier había logrado algo extraordinario, transformar el dolor en una herramienta de cambio social. No era un héroe de película, era un ser humano que había decidido que su historia no terminaría en la victimización, sino en la acción. Su metodología de trabajo se había expandido por toda Latinoamérica. Jóvenes de diferentes países replicaban su modelo de acompañamiento, su forma de entender la identidad no como algo dado, sino como algo que se construye día a día. Cada año organizaba un encuentro nacional de jóvenes que habían recuperado su identidad. No era un evento académico, era una celebración de la resiliencia. Familias que se reencontraban, historias que se tejían, esperanzas que renacían. Los medios lo llamaban el arquitecto de la memoria, pero para nosotros seguía siendo simplemente Javier. Un chico que había transformado su dolor más profundo en una luz que iluminaba el camino de otros. Su trabajo había demostrado que la verdadera revolución no viene de los grandes gestos, sino de la capacidad de transformar el dolor personal en una herramienta de cambio colectivo. Había convertido su búsqueda individual en un movimiento que desafiaba los sistemas de injusticia. Justo cuando creímos que habíamos comprendido el alcance de su legado, algo inesperado sucedió. Una propuesta internacional prometía llevar su trabajo a un nivel completamente nuevo. Un escalofrío recorrió la sala. Lo que vendría a continuación prometía ser el capítulo más importante de su viaje de transformación. Al final de este viaje comprendí que cada historia es un llamado a la acción. La de Javier no era solo un relato personal, era un testimonio de que es posible transformar el dolor en esperanza, la invisibilidad en dignidad. Hemos recorrido un camino que parecía imposible, desde un barrio humilde de Buenos Aires hasta convertirse en un referente latinoamericano de búsqueda de identidad. Cada paso de Javier demostró que la verdadera revolución comienza cuando decidimos no ser víctimas, sino protagonistas de nuestra propia historia. Su trabajo ha transformado no solo vidas individuales, sino sistemas completos. Leyes que protegen a niños vulnerables, programas de reencuentro familiar, redes de apoyo que antes no existían. Cada logro es un testimonio de que la esperanza no es un concepto abstracto, sino una decisión diaria. Los González, aquella familia que lo recuperó, ahora son símbolos de persistencia. Su dolor se convirtió en una misión compartida. Familias que antes estaban rotas, ahora se reconstruyen. Jóvenes que creían estar perdidos, ahora encuentran su camino. Recuerdo cada momento de este viaje. Las noches de incertidumbre, los días de búsqueda, los instantes de dolor y de alegría. Cada experiencia nos fue moldeando, transformando nuestro dolor en una herramienta de cambio social. La desigualdad no es un destino inevitable, es un desafío que podemos enfrentar juntos. Cada historia cuenta, cada voz importa. La identidad no es algo que nos dan, es algo que construimos con amor, con comprensión, con persistencia. Javier se ha convertido en más que un símbolo, es un testimonio viviente de que es posible renacer, de que podemos transformar nuestras heridas en luz. Su viaje nos enseña que la verdadera fortaleza no está en negar el sufrimiento, sino en encontrar sentido en él. Nuestra historia demuestra que la comunidad es nuestra mayor fortaleza. Cuando nos unimos, cuando decidimos no ser indiferentes, podemos mover montañas. Cada pequeña acción cuenta, cada gesto de solidaridad es un paso hacia un mundo más justo. A todos los que han seguido este viaje, a los que han sentido algo en su corazón, les digo, sean parte del cambio. Comparten, apoyan, transformen. La esperanza no es un concepto pasivo, es una decisión activa que tomamos cada día. Los invito a ser protagonistas de sus propias historias, a no quedarse callados frente a la injusticia, a creer que es posible construir un mundo donde cada persona pueda encontrar su lugar, su identidad, su dignidad.
Si esta historia te ha conmovido, si has sentido algo en tu corazón, te invito a ser parte del cambio. Comparte, apoya, transforma. Cada like, cada suscripción es un pequeño paso hacia un mundo más justo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado nuestra historia, no olvides darle like y suscribirte. Juntos podemos seguir construyendo esperanza, juntos podemos seguir transformando vidas. Hasta la próxima.